Bueno, ha sido una caminata muy emocionante, muy intensa y quisiera con ustedes en esta sección reflexionar un poco en temas teológicos en Santiago. Y quizás voy a hacer un acercamiento no tan sistemático como en otras ocasiones se hace de teología, pero nos ayuda a entender mejor el libro. Una de las cosas que he notado en mis estudios bíblicos es que hay unos temas o hilos conductores que le dan cohesión a toda la escritura. Y esos temas van por todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Nacen, de hecho, en el Antiguo Testamento y cruzan hacia el Nuevo Testamento y le dan esa cohesión a las Escrituras y nos permiten entender mejor las Escrituras por estas dinámicas. Y una de ellas, en el discurso más reciente, más contemporáneo, se habla de metanarrativas o metarrelatos, ¿no? Ese tipo de conversaciones, de historias, de hilos que van una y otra vez surgiendo en las conversaciones y nos permiten entendernos mejor. Esos metarrelatos o metanarrativas también se encuentran en las Escrituras. Hay algunas importantes que aparecen en el libro de Santiago. Sí, una de ellas les decía, mejor retrasar un poquito para que quede mejor la grabación ahí. Hay temas o narrativas o relatos que trascienden un texto y lo abarcan de manera tal que por repetir las historias le dan cohesión. Un pueblo tiene metarrelatos que le dan cohesión, le dan identidad nacional. Las Escrituras, uno encuentra el mismo fenómeno. Dentro de estos metarrelatos o metanarrativas que uno encuentra en el Nuevo Testamento, una de ellas es el Nuevo Éxodo. Y les estuve mencionando en varias ocasiones a través de la exposición el tema del Nuevo Éxodo, ¿no? Y el Nuevo Éxodo habla de que Dios trae de vuelta a su pueblo a Sión. Y así empieza el libro, ¿no? Con Santiago diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, en la primera línea del texto ya se nos dice que esta metanarrativa o metarrelato del Nuevo Éxodo está siendo parte de la conversación. Para poder entender Santiago tengo que entender que Santiago construye su relato sobre esta idea, esta esperanza del nuevo Éxodo. ¿Qué es el nuevo Éxodo? Isaías es el gestor de esta idea, donde Dios dispersó a Israel por su deslealtad, de su desobediencia, ¿no? Pero lo va a traer de regreso a Sión. Y con todo y que hubo un grupo de judíos que volvió a Palestina en el siglo VI, bajo el imperio persa, cuando uno llega al Nuevo Testamento sigue los autores hablando de este nuevo éxodo. Jesús mismo, ¿no? Habla en la transfiguración con Moisés y Elías acerca de su éxodo, ¿no? Ahí está. El metarrelato nos ayuda a entender que Santiago es parte de este hilo de pensamiento que está esperando la venida del Señor, porque el Señor traerá finalmente todo su pueblo a Sión. Y ahí está. Como les digo, es una narrativa muy importante. Está presente por todos lados en el Nuevo Testamento. Aunado a ella está el nuevo pacto.
Ya lo estudiamos un poquito ayer a la pasada, la importancia de los elementos del nuevo pacto que van aquí, la palabra implantada, las primicias de la criatura, todo ese segmento y luego la manera en que Santiago va articulando las demandas éticas del creyente presuponen el nuevo el nuevo pacto, lo presuponen. Otros autores como Lucas en Hechos lo va a hacer explícito, en detalles, una y otra vez, cómo el nuevo pacto está en función. Es un libro fabuloso de estudiar, ¿no? En torno a estos dos temas, el nuevo éxodo y nuevo pacto. Es un tema muy importante en la teología de Pablo también, el nuevo pacto, y por eso vale la pena tomarlo en cuenta. En Santiago está presente y lo refleja a través de la ley que da libertad, la ley del regia. Es esa palabra implantada que tenemos que darle la bienvenida. Dios nos ha dado a luz por la palabra, ¿no? Así que el nuevo pacto está ahí. Es un tema sumamente importante y es bueno tenerlo en mente. Hay otros metarrelatos, como el de la nueva creación, que va a ser muy importante en Juan, por ejemplo, que no está tan presente en Santiago. Quizá es uno de esos que es importante en otros textos, pero en Santiago no tanto. Santiago habla de los seres humanos a imagen de Dios, pero no resalta mucho esto de la transformación de las cosas. No es un tema que él desarrolle, quizás es porque se fue desarrollando después en el pensamiento cristiano. Pero nuevo éxodo, nuevo pacto es algo que Jesús mismo hablaba y por lo tanto rápido se refleja en Santiago. Ahora, hablando un poco de temas teológicos específicos, sabemos que Espíritu Santo no aparece en el texto de Santiago. No quiere decir que Santiago no creyera en el Espíritu Santo. Es que el tema no venía al caso en la conversación que tenía con estos creyentes a quienes él escribe, ¿sí? ¿Qué pensaba Santiago del Espíritu Santo? Tendremos que preguntárselo cuando estemos con él, ¿no? Yo tengo una lista de cosas que le tengo que preguntar. Una de ellas es qué quería decir él eso con la escritura claramente dice, ¿no? Espérese, por favor, explíqueme qué quiso decir aquí, ¿no? Pero sí se puede entrever el Espíritu en la manera en que él habla de la sabiduría. Algo lo mencioné esta mañana, ¿no? El Espíritu está implícito en el texto, no está explícito. Él lo presupone. Respecto a Jesús, solo se mencionan en 1.1 y en 2.1. Pero lo que dice es poderoso, ¿no? Él es siervo de Dios y del Señor Jesús, el Mesías, y lo llama Señor y lo llama Mesías. No lo llama mi hermano, aunque era su hermano, ¿no? Pero lo reconoce como Señor y como Mesías. Eso dice mucho de quién es Jesús para Santiago. Y el capítulo 2, versículo 1 nos da otras luces más. No es solo Señor y Mesías, además es glorioso o de gloria. Quizá eso implica que Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, ¿no? De gloria. Pero además uno pone su fe en Él. Por eso es que no tiene sentido la discriminación. Uno no puede tener una fe en Jesús con actos de discriminación porque Él no nos discriminó a nosotros, ¿sí? Así que pensando en Jesús, apenas se mencionan estos dos versículos, pero se dice mucho acerca de Jesús. Mucho. Y su fe en Jesús
implica deidad, ¿no? La fe en Jesús. Así que tanto Señor como fe en dejan entrever la deidad de Jesús desde la óptica de Santiago. Santiago mira a su hermano, pero reconoce en él que no es solo un ser humano, es Dios con nosotros, ¿no? Es Jesús. Y depende cómo entendamos la venida del Señor en el capítulo 5, o está hablando del Padre o está hablando de Jesús, ¿no? Normalmente en el Nuevo Testamento llega a significar Jesús viniendo de nuevo y ni la pensamos, ¿no? Vemos la frase de la venida del Señor y pensamos automáticamente en Jesús viniendo. Pero el pensamiento se fue desarrollando en pocos años, asociando la venida de Dios de Isaías con la venida de Jesús, el Mesías, por segunda vez. Y Santiago entonces concibe a Jesús como Dios y hombre. También las palabras de Jesús para Santiago son muy importantes. Las evoca a cada rato en el libro. Son 10, 12 alusiones más o menos que hay a las palabras de Jesús en el libro. Quizás la más clara es la del juramento en el capítulo 5, pero hay otras como la que les mencioné el otro día en el capítulo 2, de la manera en que Jesús mira a los pobres, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de vosotros es el reino de los cielos, dice el Señor en Lucas, y Santiago dice casi las mismas palabras en capítulo 2. Hay otros textos del Sermón del Monte que parecen estar ahí en Santiago, por eso Santiago respira a Jesús. Está tan empapado de las enseñanzas de su hermano que las evoca para apelar a esa autoridad y no a la suya, como pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero sin duda el principal en la Trinidad en Santiago es el Padre, ¿no? Ahí comienza, es la segunda palabra en el libro. Dice Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo, en ese orden en griego, ¿no? Es siervo de Dios, Santiago, se concibe a sí mismo como siervo de Dios. Pero Dios es la fuente de sabiduría, porque es a Él hay que pedírsela. Él da sabiduría y la da abundantemente y sin reproche. Es Dios el que exalta al hermano humilde y castiga al rico impío. Dios es el que nos fortalece en las circunstancias adversas, así que por nada del mundo se nos ocurra jamás decir que de Dios soy tentado, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Al contrario, Dios da buenas dádivas y don perfecto, porque Él es el creador del cielo, la tierra, la luna, las estrellas. Y a diferencia del sol y la luna que se mueven y cambian, Dios no cambia. Siempre da cosas buenas. Vean cómo Santiago va describiendo a Dios, ¿no? Dios merece una adoración correcta, cabal, pura, sin mancha. Pero esa adoración a Dios no es simplemente pararnos a cantar y leer las escrituras y predicar. Es del día a día. Primero del discurso, porque si no soy capaz de controlar mi lengua, mi adoración a Dios es vana. Y me engaño a mí mismo más encima, pensando que estoy adorando a Dios, cuando en realidad estoy adorando a un ídolo que se llama Dios. Un poco lo que Isaías dice al principio de su libro, ¿no? Que Israel ha construido un ídolo que se llama Jehová, ¿no? Dios es Jehová, pero no ese que ellos adoran, ¿no? Lo mismo nos puede pasar a nosotros, construir una religión que se llama cristianismo, que es vacía porque no adora a Dios como Dios espera que lo adoremos. Dios quiere que lo adoremos, pero también esa adoración implica un control del discurso. Si yo no soy capaz de controlar mi lengua, mi adoración a Dios es vana.
Pero además es visitar a las viudas y a los huérfanos, así que mi adoración a Dios debe ser una adoración que es sensible al vulnerable, al desvalido. Y además implica guardarme sin mancha del mundo. Y vimos todo lo que implica, no es simplemente portarme bien, sino es no alinearme con los estándares del mundo. Es llamar al pobre a la luz de lo que Dios llama al pobre, no como el mundo y todo lo que hace el mundo con los pobres al discriminar. Cuando damos cabida a esta sabiduría del diablo, es que nos alineamos mucho más rápido con el mundo y empezamos a ser enemigos de Dios, porque no estamos siendo amigos de Él, estamos siendo amigos del mundo, ¿no? Dios es un Dios que demanda exclusiva adoración. Por eso mantenerse sin mancha del mundo es no ser adúlteros, sino con Dios cercanos, ¿no? Dios, en el capítulo 3, es el que nos da sabiduría. Dios es el creador de los seres humanos y de las especies a las que Dios nos encomendó domar. Pero no podemos domar la lengua, qué paradójico. En el capítulo 4, Dios se siente un poco traicionado porque estamos siendo desleales con Él. Él quiere exclusiva relación, no compartir su amor con el mundo. Y Dios está dispuesto a ayudarnos. Él quiere acercarse, pero quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Que seamos sumisos a Él para que podamos resistir al diablo y Él huya de nosotros. Dios es el que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso quiere que nosotros nos humillemos y nos acerquemos a Él. Dios es el juez, ¿no? que juzga las intenciones y las motivaciones de las personas. Por eso yo no tengo el derecho siquiera de hacer eso, porque estoy usurpando su función, su labor. Esa le toca a Él, no a mí. Es el Dios al que yo adoro, es el Dios que es dador de la ley y juez. Por eso no tiene sentido en la vida cotidiana que no lo tome en cuenta cuando hago mis planes. Porque Dios espera que yo confíe en Él. Y si es su voluntad, entonces, si vivo, voy a hacer tal o cual cosa. No tiene sentido decir, voy, mañana haré tal y cual cosa. No, Dios quiere que yo muestre mi dependencia en Él y en su voluntad. Por eso, esa cercanía con Dios demanda justicia en mi quehacer diario. Y esas personas que se han acumulado riquezas y actúan injustamente serán juzgadas por Dios, porque han ido contra lo que Dios busca que ellos hagan, que compartan sus riquezas, que sean sensibles al salario justo, que velen por la justicia. Ese es el Dios que está por volver, que es el juez que está a las puertas, que es el que le respondió a los profetas y a Job, es el Dios que le respondió a Elías. Es el Dios que quiere levantar al enfermo, el Dios sanador. Ese es el Dios de Santiago. Vean qué tremendo, ¿no? Montón de características de Dios en el libro. Y saben que eso me ha hecho pensar últimamente, no sé si aquí les pase, pero el otro día estábamos conversando con estudiantes en torno a este tema y algo que he visto en las iglesias urbanas, diría yo, del entorno de la ciudad capital, es que nosotros, las iglesias evangélicas, a ver si soy suficientemente claro con lo que quiero decir, hemos vuelto nuestra adoración, nuestro culto,
en un jesuísmo, donde el Padre no está. Solo alabamos y adoramos a Jesús, exaltamos a Jesús, pero no al Padre y al Espíritu, ¿no? Y la adoración debe ser trinitaria. Dios es trino y es al trino Dios que adoramos. Padre, Hijo y Espíritu. Y Santiago nos recuerda eso. Santiago tiene a Jesús exaltado sin duda, pero quien tiene la preeminencia es Dios Padre. No, Pablo dice que el Señor Jesús recibe toda la bendición, la honra, pero llegará un momento en que Él mismo entregará el reino al Padre para que sea en Él todo y el todo, algo así, ¿no? Dice. Así que es como volver a pensar en nuestra adoración. ¿Cuánto de nuestra adoración se centra en Jesús? ¿Cuánto de nuestra adoración se centra en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu? Creo que se nos llama a un balance de adoración. Una adoración trinitaria. Como era en la iglesia medieval, o en la iglesia cristiana ortodoxa, o la cristiana copta, donde Jesús es esencial, ¿no? Es quizá lo más importante para nosotros como creyentes, porque es a través de Jesús que tenemos perdón, la redención, la nueva creación. Es por Jesús. Pero no nos olvidemos del Padre. No nos olvidemos del Padre. ¿Sí? El Padre es nuestro Dios. Y fíjense cómo oramos. Pongan atención. De repente decimos cosas como: Padre Santo que moriste en la cruz. Y uno dice: no, espérate, el que murió en la cruz es el Hijo, no el Padre. ¿Se fijan? Y mezclamos a las personas de la Trinidad en nuestra oración porque tienes que buscar a Dios. No, si yo busco a Jesús. Claro, Jesús es Dios, ¿no? Pero tienes que buscar al Padre a través de Jesús, por la obra del Espíritu, ¿no? Entonces, Santiago nos vuelve a recalcar esta parte de que mi adoración debe ser trinitaria. Jesús es el centro, pero cuando uno va a Apocalipsis, ¿recuerdan quién está en el trono? El Padre y el Hijo, ¿no? Alabamos al Cordero, pero a Dios recibe las glorias. Los ancianos y los 4 seres vivientes están alrededor del trono del Padre y del Cordero, ¿no? Así que buena reflexión para nosotros. Cositas bien sencillas que podemos hacer. Cuando estamos seleccionando los cantos que vamos a cantar, miremos cuántos de los cantos alaban al Padre, cuántos alaban al Hijo, cuántos alaban al Espíritu, ¿no? Podemos crear desbalances sin darnos cuenta. Y Santiago nos muestra un Padre que tiene un rol muy importante en su teología. La teología de Santiago es una teología teocéntrica. Está el Señor Jesucristo, sin duda, ¿no? En puntos muy estratégicos del libro, pero su teología es básicamente una teología propia, hablando en categorías teológicas. Otros temas teológicos importantes del libro son los que quise ir mencionando a lo largo de la exposición. La sabiduría es un tema sin duda fundamental, ¿no? La sabiduría del diario vivir, la sabiduría del saber vivir. ¿Quién es sabio entre vosotros?
muestre por su buena conducta la sabia mansedumbre, ¿no? Es la conducta cotidiana, las cosas del día a día muestran la sabiduría que predomina en mí. Y vimos que la sabiduría que debería predominar es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del diablo. La sabiduría del diablo trae estragos, conflictos, problemas, pleitos, envidias, pero la sabiduría de Dios nos empuja hacia las bonitas relaciones en la comunidad de creyentes. Otro tema importante teológico en Santiago es la ley, porque Santiago mira la ley desde la óptica del nuevo pacto y por lo tanto desde los ojos de Jesús. Esa ley es la ley que da libertad, es la ley del reino, es la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde no tiene cabida la discriminación, ni el juzgarnos unos a otros. Es la ley que ha sido implantada en nuestros corazones, que le debemos dar la bienvenida. Pero no es la ley que busca hacernos legalistas. Es una ley que se construye desde el amor. Es una ley que fortalece a los creyentes y nos permite relaciones interpersonales sanas. Es esa ley vista desde los ojos de Jesús. Sin duda otro tema muy importante teológico en el libro es pobreza y riqueza, ¿no? Está por todos lados en el libro. Y eso nos debe hacer pensar también que es un tema importante para el Señor. Y lo es, sin duda, ¿no? En los profetas el tema aparece, en los proverbios y en el Nuevo Testamento Lucas dice que él ha traído buenas nuevas a los pobres. Y a los pobres se les es anunciado el Evangelio, le dice Jesús cuando le pregunta a Juan si es el Mesías o no, ¿no? Los pobres. La riqueza no es mala, pero es un punto de tentación grande, ¿no? Porque uno puede ser egoísta, acumulador, falto de sensibilidad del otro. Y la riqueza está ahí, donde las personas ricas, impías, van a recibir juicio por cómo han gestionado sus riquezas. Así que es una gran responsabilidad tener bienes materiales. Y debemos pensar entonces en cómo estamos gestionándolos. Por el lado de nosotros somos llamados también a la sensibilidad a las necesidades del vulnerable, de la viuda, del huérfano, del menesteroso, del pobre entre nosotros. Tenemos que cuidarlos, tenemos que ser como Dios es. Con los mismos ojos de Dios debemos aprender a mirar las necesidades del pobre. Hay otro tipo de aportes que hace Santiago teológicamente que tienen que ver con el canon. El tema aparece en otros libros, o los temas que mencionaré aparecen en otros libros, pero Santiago tiene un aporte peculiar que darnos en torno a esos temas. Uno de ellos es el sufrimiento. Santiago nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida cotidiana. Y no es algo que debemos ignorar ni hacia nosotros mismos, ni en las demás personas que sufren. Al contrario, ¿no? Ya veamos de la verdadera adoración es visitar a la viuda y al huérfano en sus aflicciones. Hay sufrimiento y demanda de nosotros ayuda, socorro. Lo mismo con el hermano o la hermana pobre. El sufrimiento está ahí. Pero los creyentes que perseveran con paciencia también pueden experimentar sufrimiento. Eso es lo que los profetas vivieron. Y también el mundo es así.
los jornaleros del capítulo 5 nos muestran esa realidad que también nosotros podemos vivir y mirar. Estábamos conversando en el almuerzo un rato sobre las peripecias que pasan los indocumentados que van hacia el norte, hacia la tierra prometida, entre comillas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros exacerbar ese sufrimiento o mitigar ese sufrimiento? Tenemos esas opciones. Guatemala es un país corredor, ¿no? Así que se mira el abuso de la policía, de los militares, de los de aduana, del chofer del bus, de cualquier persona que puede sacarle un centavo lo va a hacer. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? En México. Pero no debe tener que ser así. No digo que sea la mejor solución irse al norte, ¿no? Yo creo que cada país puede desarrollar y generar empleo y oportunidades a sus pueblos, pero es otra harina de otro costal. Pero está el sufrimiento, de todos modos. Vivimos en un mundo caído. ¿Y qué haremos nosotros? Santiago nos enseña que debemos mirar nuestro propio sufrimiento como una oportunidad de crecer. Porque cuando nos hallamos en diversas pruebas, ¿no?, debemos recordar que nuestra fe está siendo purificada y que de esa manera podemos llegar a ser personas maduras. Pero también podemos socorrer al que está sufriendo, ¿no? Son esos aportes que Santiago nos da en torno a ese tema. Otro tema singular en Santiago es el que acabamos de estar conversando hace un ratito atrás, el asunto de la sanidad y la oración. Se encuentra en otros libros de la Biblia, ¿no?, el tema de la oración y la sanidad, pero Santiago da su aporte. El tema de la oración es comunitaria. El que está enfermo llama a los ancianos. Es comunitaria. Y debemos practicarla con periodicidad. El ungimiento con aceite es un buen símbolo de lo que Dios está obrando en el plano espiritual e invisible. Y se hace tangible al ver levantar al enfermo que ha sido sanado, ¿no? Es linda experiencia la que Santiago nos plantea, un buen desafío. El otro tiene que ver con la ética económica. Pablo en 2 Timoteo, por ejemplo, le dice a los ricos en este mundo deben ser también generosos y otras cosas. Lucas cuenta el testimonio de algunos ricos que cooperaron, o mujeres acomodadas que cooperaron, por ejemplo, para el ministerio del Señor. Pero cuando Santiago habla de la ética económica, nos recuerda primero que debemos tener en cuenta a Dios en los planes. Y también que debemos ser generosos, no acumuladores de bienes. Debemos ser generosos en dar y ayudar al necesitado. De nuevo insisto, no es la riqueza el problema, es el corazón humano el problema. Y ese es el que debe estar monitoreándose permanentemente. Y sin duda otro tema a la discusión canónica es el de la justificación, ¿no? Y vimos ayer que no hay contradicción, simplemente que están hablando de dos cosas distintas, Pablo y Santiago. Pablo quiere hablar de ese momento en que la persona llega a creer en Jesús como su Salvador. ¿Qué pasa ahí? Santiago ni menciona el tema. Santiago está hablando de creyentes que ya han tenido ese compromiso con Dios y espera que ese compromiso se evidencie, que esa fe real, esa fe genuina se haga visible. ¿Y cómo se hace visible? A través del actuar cotidiano.
¿Cómo me relaciono con el desvalido? Ahí voy a evidenciar mi fe. ¿Cómo me relaciono con mis hermanos creyentes en la comunidad? Ahí voy a evidenciar mi fe. ¿Cómo me relaciono con el hermano o la hermana que está enferma? Ahí voy a evidenciar mi fe. ¿Sí? La fe se evidencia en las obras, en las cosas que hacemos. ¿Sí? Y de esa manera es justificada la persona. Es evidenciada como justa a través de su actuar. ¿Sí? La fe coopera junto con las obras. Como les decía, la fe para Santiago es una fe obra. ¿Sí? La fe que obra. Pablo está hablando de otra cosa, ¿no? Entonces no hay contradicción, no hay tensión en la manera en que ambos se relacionan. Quizá esos, a grandes rasgos, sean los temas teológicos más importantes en el libro de Santiago. Hay otros temas que van apareciendo, por ejemplo, estructuras de liderazgo. Como les decía, Santiago evidencia una estructura de liderazgo muy simple. Maestros y ancianos. Se acabó. Los maestros enseñan, los ancianos oran por los enfermos. Es básicamente lo que hacen, ¿no? En el libro. Se deja ver cierta estructura de orden porque cuando entra alguien hay un grupo de hermanos que están discriminando, ¿no? Usted quédese aquí, usted vaya para allá, ¿no? Se ve cierta dinámica en la reunión de los creyentes. Pero no se nos dice si ese que está en la puerta guiando es un anciano o es un maestro o es otra cosa, ¿no? No se nos cuenta. Pero sí nos muestra que la vida comunitaria es importante y quizá ese sea otro de los temas relevantes del libro. Los invito a mirar cualquier otro libro del Nuevo Testamento con ojos comunitarios y van a encontrarse sorpresas. Porque los que vinieron del norte nos enseñaron a leer el texto de manera individual, porque así es su cultura. Y nuestra cultura comunitaria, que pudo haber aportado la lectura comunitaria y reforzar esa lectura comunitaria, desapareció o nunca estuvo realmente. Y ahora les invito a volver a leer la dimensión comunitaria del texto, porque estos textos fueron escritos para comunidades que pensaban de manera comunitaria. Como les decía ayer, soy yo en tanto nosotros. ¿Sí? Y así somos los latinoamericanos, así que podríamos mirar estos textos desde esa óptica y ver y recobrar esa dimensión comunitaria del texto. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes en torno a temas teológicos y quiero dejar un espacio para preguntas, respuestas, aprovechar de lo que estuvimos conversando. Sí, pasa el micrófono, puedes contarnos y vamos conversando. Gracias. Buenas tardes, doctor Nelson. Muchísimas gracias por las conferencias que hemos tenido. Tengo dos preguntas al respecto. La primera es en cuanto a qué dice Santiago en la ética económica y parto a través de un testimonio personal. Durante un tiempo, y lo digo con mucha humildad, como dice la palabra, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero básicamente es para poder salir de esta duda. Dios me llamó y me levantó al Ministerio de Misericordia y durante muchos años estuve ayudando al necesitado. Pero llegó un momento en el que hubo un área en la que fui a ayudar a las personas que ya estaban acostumbradas a que fueran y las ayudaran, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo llevaba ropa de segunda mano, obviamente, que los hermanos donaban y yo pues llevaba para ayudarlos. Y llegó un momento en que las hermanas las señoras hacían textualmente, literalmente esto sí, esto no. Oye, ¿no traes un conjunto de pants? Y eso como quebrantó mi corazón, ¿sabe? En ese momento, gracias a Dios, puso una iglesia cristiana ahí mismo. Yo dije, ok, Señor, creo que fui durante años. Y cuando vi la iglesia ahí dije, Señor, creo que mi llamado terminó.
Y sí me fui un poquito como decepcionada de la conducta. Entonces quisiera saber cómo Santiago dice, vamos a ayudar al necesitado, pero a la vez muchas veces ayudamos o dañamos a la persona cuando ayudamos más de lo que debemos o cómo. Porque también cuando, por ejemplo, iba a los hospitales y llevaba comida, yo le decía en el camino, Señor, tú muéstrame quién realmente necesita esta comida. Y ahí, gracias a Dios, tuve muy buen resultado, pero sí, el otro me gustaría saber a través de los ojos de Santiago cómo reaccionar ahí, porque a veces decimos o ayudamos o estamos dañando a alguien que es fácil que estire la mano en muchas ocasiones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es en la parte en donde dice, y retomo su enunciado que dijo, socorrer al que está sufriendo. En lo personal, en febrero de este año, mi mamá partió con el Señor. Y pues imagínense cómo estaba mi corazón, ¿no? Estoy todavía en el proceso y trato de hablarlo claramente, pero me habla una hermana, no de aquí, del otro lado, y me dice, tú sabes lo que dice la palabra, que los vamos a volver a ver, etcétera. Y yo, dentro de mí, yo dije, yo conozco la palabra, yo sé que la voy a volver a ver. Pero en ese momento como que no quería un alimento espiritual o que me citara la palabra, sino era ¿cómo puedo hacer sentirte mejor por cómo te estás sintiendo? No era como que la parte del espíritu que necesitaba ser alimentado, sino el sufrimiento, vaya, el cuerpo, la carne, la mente, las emociones. Entonces, como cristianos también, ¿qué diría a través de Santiago? ¿Cómo sí ayudar en el sufrimiento con sabiduría? Esas serían mis dos palabras. Bueno, muchas gracias por los temas. Planteaste temas súper buenos. La misericordia siempre es necesaria. ¿Sí? Y los ministerios de misericordia son súper importantes, sobre todo en nuestros países con tanta pobreza. Pero el problema del paternalismo, por un lado, y del uso proselitista de las necesidades y suplir las necesidades, están ahí como tentaciones siempre. Por un lado, hay un ministerio que me encanta, se llama en inglés Feed the Hungry, Ministerio contra el Hambre, algo así se llama en español. Me encanta su filosofía porque ellos llegan a las comunidades, no a los individuos solos, a las comunidades, les ayudan a evaluar su situación y luego les ayudan a crecer para salir del círculo de pobreza. Con capacitaciones, con microempresa, con distintas cosas que les ayudan a salir del círculo, ¿no? Creo que eso es más productivo que estar simplemente dando. Porque, como decías tú, se crea esa dependencia que termina siendo como exigencia, ¿no? ¿Y ahora qué me trajo? Una vez un maestro muy querido mío ayudó a traducir un grupo que regularmente venía a una región ahí en Guatemala, y él fue traductor del grupo esa vez. Y llegaron a la comunidad y esa vez el grupo no había llevado lentes, siempre llevaba lentes y esa vez no había llevado lentes. Cuando llegó, empezó la gente a quejarse, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es que no traen lentes? Que no sé qué, quejándose a la gente. Y dice don David que ya no le tradujo a los gringos, sino que les dio una gran regañada a la gente, ¿no? Les hizo ver que eran ingratos, que cómo podían actuar de esa manera cuando estos gringos con esfuerzo habían juntado todo eso, habían pagado su boleto de avión, habían hecho un montón de cosas y están haciendo ese esfuerzo para aportar algunas cositas de ayuda. Ellos debieran tener gratitud, no esa actitud. Eso le dijo él a ellos, ¿no? Sin traducirle nada a los norteamericanos que estaban ahí. Y ya la gente cambió la actitud y bueno, ni modo, qué sé yo, pero eso es muy fácil que pase, muy fácil. Y
Lo otro, me acordé también de un hermano que trabajaba coordinando grupos de estos que van a esas comunidades y me decía él, sí, lo que pasa es que llegan estos hermanos con recursos médicos y primero las personas pasan para ser evangelizadas y después a la consulta. Y yo llevo las tarjetas y le digo, te apuesto que tiene el montón de tarjetas con el mismo nombre de la persona con distintos grupos médicos, ¿no? Todos aceptan. Ese es un proselitismo torpe, porque el grupo que lleva el grupo médico quiere que acepten a Cristo para luego compartir. Eso no, así no se da la salvación, no procede de esa manera. Si vamos a ser misericordiosos, seamos misericordiosos. Y yo he dicho, ¿por qué, si van a hacer ese tipo de cosas, por qué mejor no hacen una jornada médica en la mañana e invitan a las personas que quieran venir a un culto de adoración a Dios y de gratitud en la tarde? Y el que quiera venir, va a venir. Y a ellos les anunciamos el Evangelio, porque van a venir por su cuenta, no por el interés de recibir algo, ¿no? Por eso hablaba del proselitismo, porque a veces se usa como, entre comillas, gancho evangelístico. Creo que eso es perverso, ¿sí? Porque estamos abusando de la necesidad del otro para tener un beneficio personal que es 80 aceptaron. Sí, pero ¿cuántos nacieron de nuevo? Pues uno. ¿Sí? Si es que hubo alguno, ¿no? Eso no lo podemos saber, eso lo hace el Espíritu, ¿no? Y lo sabe el Padre, el Hijo y el Espíritu, y nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio, se acabó, ¿no? Ahora, hay que ser sabios. Mis padres trabajaban por muchos años con chicos de la calle ahí en México, y el problema era recurrente también, el mismo asunto. Pero gracias al Señor ellos lograron sacar de ese círculo de la calle como a 3 o 4. Muchos de los demás murieron por la droga misma o porque policías los mataban y cosas así. Muy tristes las dinámicas que se vivieron, pero esos 3 o 4 que lograron salir e reinsertarse en la sociedad, muchos de ellos ahora, sus hijos crecieron, están graduados de la universidad y cosas así lindas que uno mira cómo valió la pena el esfuerzo de misericordia. Por eso digo que la misericordia siempre tiene que estar. Solo que tenemos que ser sabios. El otro día estaba conversando con alguien acerca de ese tema y me contaba que ellos proveían de almuerzos a niños de escasos recursos. Pero cuando los niños dijeron, no, hoy no voy a comer porque trajeron frijoles. Entonces dijeron, bueno, hasta aquí llegamos con la ayuda en esta región. Vamos a ir a este otro lugar porque ahí este otro lugar debe haber necesidad. Si estos niños están regodeándose por lo que comían, es que tienen comida en su casa. ¿Sí? Se acabó. Entonces es un constante actuar con sabiduría, ¿no? El tema de la ayuda al necesitado. Porque hay personas que se aprovechan. Como el gringo trae dólares, ¿no? A ver qué le saco y ahora... Y se forma toda una estructura de comercio, porque no es solo esta gente a quienes ayudamos, sino el que coordinó el grupo para venir y empieza a vivir de eso, y es todo un problema. Y nosotros podemos caer en el ministerio de coordinar estos grupos, cuando en el fondo lo que estamos haciendo es aprovechándonos de las ofrendas de hermanos en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Y lucrando nosotros y dándonos la gran vida. Bueno, dice Santiago que no debemos juzgarnos unos a otros, así que no voy a hacerlo, ¿sí? Pero es una tentación, ¿sí? Ahora, respecto a lo otro de la sensibilidad al dolor, a mí me cuesta mucho cuando voy a un funeral de pensar en qué le voy a decir a la persona. Lo que normalmente hago es no decir nada, simplemente abrazo a la persona nada más. ¿Sí? Lo que sí, Santiago no lo dice, lo dice Pablo,
que uno debe llorar con el que llora. No darle sermones al que está llorando. ¿Sí? Y cuesta, porque uno como que quiere ser el hermano mayor que está ayudando al otro desvalido, ¿no? Pero lo que quizás es necesario es simplemente estar. Nada más. Y aprender a llorar. Pero eso cuesta, ¿no? Y tu ejemplo ilustra bien el tema. Uno sabe eso, en el momento no es el momento para dar instrucciones. No, mira, es que la palabra de Dios dice aquí. Es el momento de llorar. Y nada más, ¿no? Así que la sensibilidad a la persona nos da esa sensibilidad a nosotros también. Gracias por tus preguntas, motivaron buenas reflexiones. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Acá. Sí, hermano, por favor. Sí, Dios les bendiga a todos. Hay no sé si Santiago en el contexto de Santiago, no se habla de los ricos buenos. Parece que Santiago vivió una mala experiencia con ricos que no eran buenos, ¿no? Pero que en el contexto nuestro, si hay ricos buenos, y a mí me suena como que los evangélicos tenemos mucha negatividad contra las riquezas. Y a veces decimos como que ser rico es malo. La pregunta sería, ¿cómo orientas a los ricos que en verdad aman a Cristo? Que en verdad sí son hijos de Dios. Y me parece que Santiago ahí no los incluye, ¿no? Yo no los encuentro, a lo mejor no, necesito leer otra vez Santiago bien, porque pero hago esa pregunta en nuestro contexto: ¿cómo ayudar a nuestros ricos? Yo ese día me encontré un hermano, me dijo, no, pues es que las riquezas son malas. Y yo le decía, mira, la mujer de Proverbios 31 era una mujer rica y era emprendedora. ¿Por qué los cristianos no van a emprender y hacer empresas y hacer negocios? Y yo diciéndole, ¿no? Y entonces me da la impresión que muchos evangélicos en esta parte, en el tema del dinero, y es verdad que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de los males, del pecado, ¿no? Todos los males. ¿Cómo ayudar a los cristianos porque es un tema, yo sé, es un hilito muy delgado, muy, muy, muy delicado, pero ¿cómo ayudamos a los hermanos a entender el tema de las riquezas y cómo ayudar a los ricos a que sigan siendo ricos, pero que sean buenos, que amen al Señor y que ayuden a los pobres, porque tenemos muchos pobres? En fin, ¿no? Me nace esa reflexión. Gracias. Buena pregunta, y sí, Santiago sí habla de los buenos ricos, solo que no usa la palabra ricos para describirlos, sino dice, hay de vosotros que decís, mañana iremos y haremos negocio, estaremos un año, está hablando de empresarios, comerciantes. Y lo que Santiago le dice a ellos, que el problema que tienen es que en su planificación se olvidaron que son vulnerables y que deben poner a Dios en primer lugar. Es lo que les dice. No está hablando del tema de su riqueza. Está hablando de su dependencia en Dios, ¿no? Y hablábamos de eso en la mañana. Santiago mira el mundo injusto de la realidad. No es que él tuvo malas experiencias con ricos. Él mira su realidad y nosotros abrimos los ojos a la realidad y nos damos cuenta que las personas con poquito dinero o con mucho dinero pueden cometer injusticias, ¿no? Pablo dice que los ricos deben ser ricos en fe también y en generosidad. Sí. Santiago no habla mucho del tema, pero uno puede inferir de otros textos de las Escrituras un
un buen diagnóstico para el creyente rico. Ahora, desde Santiago, uno diría, ¿qué hago con el creyente rico? Debo animarlo y debo decirle, mira, debes ser rico como a Dios le gusta que los ricos sean. Un rico que es generoso, no es acaparador. Un rico que paga sus salarios con justicia. Un rico que no abusa del sistema judicial a su favor. Eso es lo que debemos enseñar desde Santiago a los creyentes ricos. Porque viven unas presiones gigantes en el mundo en que viven, así como los políticos cristianos, ¿no? Viven una presión gigante en su entorno. Pero eso no quiere decir que no debe haber políticos cristianos. Es bueno que haya políticos cristianos, pero tienen que ser cristianos políticos, no políticos cristianos. Lo primero es su fe en Jesús, ¿no? Lo mismo pasa con el creyente rico. El creyente rico debe ser una persona temerosa de Dios y que tiene su riqueza porque Dios lo ha bendecido, ¿no? Y como Dios lo ha bendecido, bendice a otros también. Es lo que uno esperaría ver de un creyente rico. Y conozco creyentes con recursos, no sé si tengo el privilegio de conocer algún creyente rico realmente, así tipo Jeff Bezos o Elon Musk o cosas así. ¿Sí? Pero sí conozco creyentes que son generadores de empleo, por ejemplo, que siempre están preocupados de cómo ampliar sus funciones de empresa para generar empleo. Pero dice, pero es difícil, mira, porque llegan cristianos y piensan que porque yo soy cristiano entonces pueden ser flojos, pueden llegar tarde, pueden faltar cuando quieren, porque total son hermanos y es complicado, ¿no? Pero ahí van estos amigos míos que son empresarios. De repente les cuesta. Tengo otro amigo que tiene como 3, 4 laboratorios clínicos. Pero ahí andan siempre él y su esposa pendientes de la persona que necesita hacerse exámenes pero no tiene recursos. Dice, no tengas pena, así dicen allá. ¿Sí? Yo voy y te hago los exámenes. Y llegan a la casa de la persona, le toman la muestra y hacen lo que... ¿Sí? Están ahí con ese espíritu generoso de servicio. Y dan empleo a no sé cuántas personas, porque tienen laboratorios por todos lados. Pero son generosos. ¿Sí? Así que el Señor los bendice. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas. Sí. Acá no te veía por la oscuridad del rincón ahí. Sí. Primeramente, hermano, para darle las gracias por este extraordinario estudio. Nunca me imaginé que Santiago tuviera tanta enseñanza tan valiosa y tan útil. Mi pregunta es la siguiente: ¿pudiéramos considerar en la mente de Santiago que la adoración y la religión es lo mismo? Gracias. Sí, es lo mismo. Religión, lo que pasa es que la palabra griega traducida religión quiere decir eso, ¿sí? Adoración cúltica, ¿sí? Eso es religión, es la misma cosa. Yo prefiero decir adoración porque eso nos baja las defensas a los evangélicos y nos dice, bueno, sí, ya conversemos, ¿sí? Porque tenemos el discursito, como les decía ayer, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, no, yo no tengo una religión, tengo una relación. Y al fin no decimos nada con eso, ¿no? Pero sí tenemos estructuras de culto, tenemos días de culto en que nos juntamos
Tenemos estructuras cúlticas porque traemos ofrendas a Dios, cantamos, oramos. Todo eso es una estructura cúltica. Así que tenemos culto, tenemos religión, ¿no? Tenemos un Dios al que adoramos, un Dios trino, insistí hoy, ¿no? Así que tenemos una religión, pero esa religión puede ser vacía si no cuidamos nuestra lengua, si no visitamos a los viudos y los huérfanos, si no nos mantenemos sin mancha ante el mundo, ¿no? Creo que Santiago amarra los dos mundos. Él dice, parafraseando, está bien, vengan el domingo al servicio, pero en el día a día también sean adoradores míos. ¿Sí? ¿Notan Santiago? Santiago nos saca del templo y nos lleva a las calles, a las casas de los hermanos, a la vida cotidiana. Y ahí también adoramos a Dios, en las cosas que hacemos, en cómo nos relacionamos, en cómo cuidamos nuestro hablar. No solo en el servicio aquí en la iglesia o en la iglesia de ustedes donde asisten, ¿no? Pero sí, es la misma palabra, diría yo, ¿no? Solo que, como les digo, yo usé adoración para bajar las defensas y estar más tranquilos y entender lo que Santiago nos está desafiando en nuestra adoración a Dios. Sí. Bueno, atrás, hermano José, atrás hay otro. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre cuando Santiago hace mención de la oración para sanar a los enfermos. Uh-huh. No sé cómo nosotros lo podemos abordar, si es una instrucción que se debe seguir tal cual el pie de la letra, el hecho de ungir aceite. Y tú lo mencionaste en varias ocasiones que Santiago hace mención de muchas cosas que se hacen en la religión judía, costumbres que se seguían. Y sé que algunas iglesias al día de hoy incluso tienen recipientes donde tienen aceite, se hace tal cual el rito, pero no vamos tan lejos, vamos a COVID, donde la instrucción era estar aislado, donde pareciese que va en contra de lo que Santiago está recomendando, el reunirse, el orar por la persona, ungirla. Pues en el hecho del COVID estabas aislado, nadie podía ir a ungirte con aceite. Entonces mi pregunta es cómo nosotros podemos leer esta parte de Santiago, cómo abordarlo, si es una instrucción, si es un mandato, si es una sugerencia, si es un modelo. Y por ejemplo ahorita un hermano se acaba de retirar porque su hijo está enfermo, entonces me gustó cómo lo enfatizaste tú del hecho de que tenemos que todos estar en comunidad, estar en un mismo sentir de si hay una persona enferma, pues estar al pendiente de ella. Uh-huh. Pero en este caso de tomarlo como ni siquiera vayas al médico, porque la Biblia dice que lo que te va a sanar a ti es la oración de fe, no las medicinas. Entonces, como cristianos de hoy, el siglo XXI, como leer este pasaje, extraer lo que Santiago quería decirnos, pero en una cultura diferente. Sí, gracias por tu pregunta. Son varias preguntas en una, pero muy, muy buenas. Gracias. Bueno, primero creo yo que debemos, en algunos casos, reaprender a leer las Escrituras, porque algunos lo miran como que si fuera un libro de recetas. ¿Sí? Pese 100 gramos de tal cosa. 4 huevos. Medio limón, y ya lo hice, aquí tiene que salir. No, la Biblia no es un recetario. ¿Sí? Santiago no tenía a los de Hermosillo siglo XXI aquí cuando está escribiendo, ¿no? Está escribiendo una circunstancia particular, coyuntural, que está viviendo una comunidad de creyentes a quienes él escribe. Pero al escribir nos deja enseñanzas que son importantes para nosotros. Por ejemplo,
El ungimiento con aceite es una práctica muy común del mundo judío del primer siglo, que se hizo extensible a los cristianos. De hecho, la idea de los santos óleos, han oído, ¿no? Viene de esta idea de Santiago. Es el actuar en simbolismo. Nosotros el mundo evangélico en general es iconoclasta, ¿no? No nos gustan las imágenes, así que tampoco los símbolos. Y tenemos muy pocos ritos simbólicos, y cuando aparece alguien con ritos simbólicos, como que nos asusta, ¿no? Por eso nos cuesta mirar las fuerzas del símbolo. El sacerdote, imagínense, con ropas, con campanitas por todos lados, caminando, el ruido que haría, ¿no? Con un animal poniéndolo en un altar, el olor que habría, la cuestión visual, los olores, los sonidos, son muchas dimensiones simultáneas que están ahí. A nosotros nos gusta más, además crecimos en un cristianismo racional, donde todo tiene que ser razonado con una explicación científica, si no, no funciona, ¿sí? Entonces, este mundo nuestro, nos cuesta mirar ese mundo con toda esta red de símbolos. El símbolo ilustra algo, ¿no? Ilustra que el creyente reconoce que no es él, sino es Dios obrando, y el aceite lo muestra ese símbolo. Ahora, si nosotros tenemos que hacer lo mismo para que tenga el mismo efecto, eso es abracadabra, ¿no? Es un proceso mágico y... no, es que no sanó porque no le ungieron con aceite, hermano. Tiene que ser aceite. ¿Pero de cuál? Aceite ideal, porque ese sí, ese es poderoso. No, es que el Wells viera que... No, va. Wesson, ¿cómo es que se llama? Algunos empiezan, no, es que esto lo traje de Israel. Eso sí, es poderoso, hermano. Con una gotita vieran cómo sanan las personas. No, eso es magia, ¿no? No es sanidad desde la óptica cristiana. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Pero eso no quiere decir que si alguien usó aceite para ungir a la persona, y bueno, ¿ungir dónde? ¿No? En la frente una crucita o qué. Porque no inventamos cosas, como el texto no lo dice, nos vamos inventando. No, es que tiene que mojarse las palmas y hacer no sé cuánto. Sí. Lo importante es orar por la persona en comunidad. Claro, la pandemia nos enseñó que hay varias maneras de hacerlo. Cuando tenemos ahora un pariente en el hospital, cargamos bien el celular y se lo ponemos porque sabemos que así podemos comunicarnos con la persona adentro, ¿no? Hasta con WhatsApp en video podemos mirarnos y cómo está y la persona hablando. O sea, hay maneras de unirnos como comunidad. Lo importante es que el liderazgo de la iglesia representa a la comunidad y está en contacto con la persona enferma, ¿sí? No, es que si no fueron a su casa no funciona, porque ahí dice que tienen que ir a la casa de la persona. Eso es leer como una receta las escrituras, y las escrituras no son un recetario, ¿sí? Creo yo. Así que por ahí va mi percepción del tema. Lo que sí importa es que debemos orar con fe, confiando en que Dios es el Dios sanador, que puede sanar. Dios levantó muertos, así que puede sanar a las personas, pero en su voluntad. Como dice ahí, si Dios quiere, viviremos y haremos eso o aquello, ¿no? Así que si Dios quiere, sanará a la persona. Y si ha cometido pecados y la persona se arrepiente, claro, Dios se los perdona, porque si no se arrepiente no hay perdón, y probablemente tampoco hay sanidad, ¿no? Así que por ahí iría mi respuesta a tus preguntas. Espero haber respondido al menos la mayoría, ¿sí? Busqué la cita y no la encontré. Fue muy al inicio, pero me recordó algo así como de lo que habló el maestro, el rector.
cómo, yo creo que es una línea muy delgada, ¿no? Pero donde dice, donde hay envidia y ambición es ahí mi palabra, ¿no? Donde hay ambición, allí reina el desenfreno y la maldad sin límites. En la ambición yo considero que es bueno, ¿no? Ambicionar hasta cierto punto o hasta donde es saludable, ¿no? Ambicionar, así como lo maneja en la Biblia, ¿no? Estuve comparando en muchas versiones, no sé de cuál de todas las versiones que estuve comparando lo maneja así, tal cual como se lo estoy leyendo. Entonces quería su comentario sobre la ambición y sobre cómo explicar el arrepentimiento genuino a un niño. A un niño. Bueno, vamos por partes. La palabra ambición en español tiene varios significados. Uno es anhelar algo de tal manera que eso me guíe como meta de vida, ¿no? Yo ambiciono ser médico y salí de la prepa, voy a hacer los exámenes, voy a ir a la universidad, pasar los 8 o 10 años ahí y seré médico, ¿sí? Porque ambicionaba ser médico. Ese sentido de ambición es un sentido positivo de ambición. No es lo que la Biblia llama ambición, ¿sí? Ambición en las Escrituras es ese deseo desenfrenado por tener las cosas que no tengo, ¿sí? Eso es pecaminoso, es contrario al contentamiento, la ambición. La codicia sería sinónimo ahí, ¿no? Por eso hay que tener precaución con las palabras, porque de repente en nuestro idioma las palabras significan distintas cosas y uno puede querer, como decía usted, no, pues si hay ambición que es buena. Claro, la Biblia no habla de eso. Habla de la codicia, de esa ambición perversa que me lleva a mentir, a robar, a postergar cosas, a no ser responsable con mi familia, ¿sí? A un montón de otras cosas porque estoy codiciando algo que no tengo, ¿sí? Eso es pecaminoso, ¿no? Es fruto, dice Santiago, de que la sabiduría que predomina es la sabiduría del diablo, ¿no? Y donde hay eso, y donde además hay toda cosa mala, toda cosa perversa, así como que va una cosa con la otra, amarrada, ¿no? Por eso hay que tener precaución con eso y tomar en serio esto del diablo sabio, peligroso, ¿sí? Porque nos está ofreciendo su consejo y su consejo siempre lleva al mal, así que no hay que hacerle caso, ¿sí? Bueno, hermano José iba a hacer una pregunta, o ya no. Solo, las palabras que dijo la hermana, que no me imaginaba cuánta hermosura, ¿no? En una carta, en un libro, ¿no? Me ha llenado, me ha gustado, y darle gracias a Dios y a usted también, ¿no? Por último, ahorita acaba de decir algo que debiéramos llevarnos todos, yo por lo menos, como Santiago nos llama afuera, afuera de las 4 paredes, ¿no? Donde decimos ser todos buenos cristianos, ¿no? Porque alabamos, adoramos y obedecemos a la autoridad del pastor, de los colaboradores, pero allá afuera, en donde trabajamos, donde vivimos, donde estamos en otra comunidad, pues que no es cristiana, pero a veces nos perdemos entre ellos, haciendo lo mismo que ellos. Creo que está precioso, ¿no? Ese sacarnos de estas 4 paredes y llevarnos allá afuera, ¿no? Sí. Está maravilloso.
Maravilloso. Y nada más al último ahí, la última porción, el último versículo. Como dice que sepan que el que hace volver de su camino extraviado aquel, pues lo libra del pecado y algo así, ¿no? Yo entiendo que uno puede ser un instrumento, ¿no?, para eso. Pero el que convence de pecado, redarguye de pecado, es el Espíritu de Dios, ¿no?, el Espíritu Santo. Y si está en nosotros, pues va a estar obrando a través de nosotros, ¿no? Entonces no es que nosotros nos gloriemos en hacer volver de su camino extraviado a alguien, sino que el Espíritu de Dios, que debe estar abundantemente en nosotros, ¿no?, haga esa obra en aquel descarriado, ¿no? Así lo entiendo. Si usted me puede explicar más, pues. Claro, tiene razón que Dios es el que obra en las personas, ¿no?, por medio de su Espíritu. Pero aquí lo que está diciendo Santiago, de nuevo, recuerdan, Santiago está buscando hacernos asumir nuestras decisiones como seres humanos. Y como seres humanos que además somos cristianos, la sensibilidad por el otro es cosa importante. Y en particular dice Santiago que vale la pena. Vale la pena. Es que si ustedes han vivido lo suficiente en la vida cristiana, saben que eso pasa. Que hay personas que comienzan a asistir a la iglesia y de repente ya no vienen. Y uno puede decir, bueno, no vendrán otros. O decir, ¿y qué pasó con la persona tal? No, me contaron que lo vieron arrastrado ahí de un bar, que no sé qué. Perdido, que se pierda. Otro podría decir, no, espérate, voy a ir a verlo, a ver qué pasa. No, hombre, estás perdiendo tu tiempo. No, yo voy a ir a verlo. Y rescatar a esa persona, ¿no? Vale la pena, es lo que Santiago está diciendo. No está diciendo que usted piense que usted es lo que es, que el Espíritu no hace nada. No. Santiago está diciendo, vale la pena. Vale la pena. Así que cuida a tu comunidad porque vale la pena. Eso es lo que Santiago está diciendo. Me acuerdo de mi hermana, se me olvidó su nombre, que me contaba de la joven esa que le habló y después usted la invitó a su casa, ¿no? ¿Valió la pena o no? Valió la pena. Una joven que estaba a un pie de perico, digamos, una pisada de perico de suicidarse. Y la oyó hablar con otra persona de Cristo y le dijo, quiero que me hable. Y le dijo, bueno, cuando termine de trabajar pasa por mi casa. Y la joven pasó por su casa. Y le habló de Cristo y el Señor la transformó. Y ya después la hermana la acompañó a su casa y quitaron la cuerda y todo lo que se iba a usar para suicidarse, imagínense. Tremendo. Valió la pena. Eso es lo que Santiago está diciendo, ¿sí? Que sepa que el que hace volver al pecado de su camino salvará su vida de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vale la pena. Eso es lo que Santiago está diciendo, ¿sí? Y usted, hermana, y con eso terminamos. Gracias, hermano. En el versículo 5 que aprendimos que es un texto difícil de traducir. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, recordé aquí a Jesús cuando entró al templo y dice que tuvo celo por su casa. En Mateo 21:13, pues él se hizo un látigo y sacó a los cambistas, soltó a los animales que tenían ahí enjaulados, volcó las mesas y le preguntaron que si por qué lo hacía. Entonces los apóstoles recordaron que él dijo, el celo de
de mi casa me consume. Ajá. Entonces, ahora yo reflexiono en eso y digo, nosotros somos ese templo y Él nos anhela celosamente. Entonces, no debe de haber en nuestro corazón pues esos pues envidias, codicias, avaricias, que es algo, pues son enemigos, ¿verdad? De nosotros. Uh-huh. Porque, pues si también aquí aprendimos que desde Génesis, en el principio, pues heredamos una naturaleza pecaminosa desde la caída. Y desde los primeros padres, Adán y Eva, pues heredamos muchas cosas. Y en nuestro ser están esas dos naturalezas, la carnal, heredada de Adán y Eva, pero ahora en nueva creación en Cristo Jesús, con el nuevo pacto, pues tenemos esa naturaleza espiritual, ¿verdad? Y entonces nosotros diariamente, constantemente, porque esta naturaleza no se va a quitar hasta que lleguemos allá con Él. Entonces debemos de tener cuidado de alimentar más con la gracia de Dios, porque con la gracia de Dios podemos perdonar, podemos dejar malos hábitos, podemos cambiar los pensamientos, ¿verdad? Que a veces tenemos, las imaginaciones. Con la gracia de Dios podemos refrenar a lo mejor la lengua, ¿no? Pidiéndole su sabiduría. Entonces, si nosotros alimentamos esa nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo en nosotros, pues nuestra carne va a ir siendo sometida, o no sé. ¿Estoy bien? Sí. Fue un muy buen discurso paulino, de lo que Santiago está hablando, ¿sí? Sí, exactamente. Y Santiago lo expresa en otros términos, pero es eso, ¿no? Es la obra del Espíritu transformador en los creyentes que nos permite ir creciendo en el Señor para que esa pecaminosidad vaya perdiendo influencia, ¿no? Algo que es importante en Santiago, y lo enfatizo, es que somos responsables como seres humanos. Somos responsables. Por eso me gusta leer Santiago desde Santiago y no desde Pablo, porque rápido con Pablo articulamos el obrar del Espíritu, la transformación, la nueva persona, el nuevo Adán y toda esa estructura teológica de Pablo que explica esto. Pero me gusta Santiago porque es muy simple y me dice: usted tiene que asumir responsabilidad por las cosas que hace. No le eche la culpa a los demás. Usted es responsable por las cosas que hace. Y usted, el que necesita sabiduría, usted pídasela a Dios. Usted debe ser sensible al pobre. Usted es el que debe mostrar su fe, etcétera, ¿no? Y Santiago nos obliga a pensar en eso, en que somos responsables. Y ante Dios, y Dios es el que nos juzga, así que no podemos decir, no, lo que pasa es que el Espíritu como que no muy quería trabajar conmigo porque aquí he estado yo, pero no me ha transformado nada, ¿no? No, Santiago diría, no, espérese, usted es el responsable de esas decisiones que fue tomando. Eso es lo que Santiago nos empuja a pensar, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo, como les digo, disfruto mucho poder enseñar este libro y cada vez que conversamos aprendo más.
y disfruto muchísimo el poder venir aquí a Hermosillo. Gracias a Dios que esta vez también se pudo. Pasaron 2 años antes de que se pudiera volver a dar esta oportunidad. Estoy muy contento de estar con ustedes y de disfrutar de su hospitalidad también. ¿Sí? Que el Señor les bendiga y seguiremos ahí pendientes.